Es un error creer que hay enemigos pequeños. En ningún ámbito se puede subestimar a nadie. Eso es una errata garrafal, pero común en personas que se creen intocables. ¿Y quiénes son los más arraigados a esta creencia soberbia? Quizás ciertos políticos o alguna autoridad, pero definitivamente no hay nada más adyacente soberbio que un narcotraficante. En este video te presentaremos un acontecimiento curioso que ocurrió hace ya un tiempo, en el que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán tuvieron que pagar las consecuencias de creerse intocables. Fueron secuestrados sorpresivamente por individuos fuertemente armados y en consecuencia estuvo a punto de desatarse una guerra sin precedente entre dos cárteles del narcotráfico. No hay que subestimar a nadie, pero tampoco jugar con fuego, eso lo aprenderemos por las malas el día de hoy. Pero bien, antes de continuar, te invito por favor a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones y quedarte hasta el final del video. Sin más preámbulo, comencemos. Era un domingo cualquiera, una noche de algarabía y risas en un lindo restaurante llamado La Leche, ubicado en el agradable Puerto Vallarta. En la grabación de las cámaras de seguridad podemos observar cómo todo se desarrolla con normalidad en la cena de aquellas personas. Parecen una familia feliz y común que celebran la vida, pero de repente hombres armados hasta la espinilla encañonan a los comensales y se llevan un puñado de ellos. La confusión es absoluta. ¿Quiénes eran estos hombres armados? ¿Quiénes son los secuestrados y por qué fueron prendidos? Resulta ser que el acontecimiento está relacionado directamente con un enfrentamiento entre cárteles de droga y dos de los secuestrados eran nada más y nada menos que los Chapitos, los queridos vástagos del hoy capturado líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán. La presencia de los Chapitos y allegados en aquel lugar se debía a la celebración del cumpleaños de Iván Archibaldo Guzmán, quien estaba cumpliendo 33 años. Ya había mucho más que celebrar, el negocio estaba en las nubes, tenía que victoriarse este logro. Todos los invitados se hospedaron en un resort de lujo antes de reunirse. Los invitados fueron dispersos y los Chapitos no fueron en convoy como acostumbran. Ellos se sentían confiados de deambular por ahí. Los primeros invitados llegaron a las mesas pasadas las 21 horas. En pequeños grupos se calcula que habían unas 20 personas en total, y lo llamativo es que solo los custodiaban dos escoltas. La mayoría de invitados entró con identificación falsa, por obvias razones, y entre ellos se encontraban familiares, amigos profundos y aliados de los Chapitos, específicamente de Archibaldo y de Jesús Alfredo, los presentes en aquella cena. A las 22 horas todos los invitados se habían instalado y la cena transcurrió con normalidad. Minutos después, dos vehículos que perfectamente podían ser de algunos invitados rezagados llegaron al sitio. Una Chevy y una Suburban se estacionaron frente al restaurante y de ellas bajaron 7 hombres armados con armas largas. Irrumpieron el lugar aprovechando el factor sorpresa, bloquearon todas las salidas y redujeron a los dos escoltas en un santiamén, reteniendo a todos los invitados y separándolos por sexo. Finalmente seleccionan minuciosamente a 6 hombres y tras un par de palabras se los llevan en las camionetas con un rumbo desconocido. Para el momento, el desconcierto era notable, no se sabía quiénes eran los secuestrados porque las identificaciones entregadas eran falsas, pero gracias a la filtración de la grabación de las cámaras de seguridad y la agilidad de las autoridades se determinó que los aprendidos eran miembros del cártel de Sinaloa y entre ellos estaban Jesús Alfredo y Archibaldo Guzmán. No obstante, otra cuestión llega a la mente de cualquiera que sepa la magnitud del padre de estos individuos. ¿Quiénes tuvieron la osadía de secuestrar a los hijos del Chapo Guzmán? Eso sería un suicidio para cualquiera, pero no para el desquiciado señor de los gallos, Nemesio Rubeno Oseguera Cervantes el Mencho. Este capo había dado la orden de capturar a los Chapitos y su gente del cártel de Jalisco Nueva Generación obedeció como siempre lo hacen. ¿Qué es lo que quería lograr el Mencho con este arriesgado movimiento? ¿Qué es lo que sucedía tras bambalinas? Se sabe que el CJNG se había hecho con aquel territorio que estaba en disputa entre el cártel de Sinaloa y los hermanos Arellano Félix. Por un lapso de tiempo este territorio le perteneció a los de Sinaloa, pero a partir del 2016 el CJNG se hizo con el control del lugar y Archibaldo y compañía estaban irrumpiéndolo. Habían subestimado a un rival aparentemente pequeño, pero igual de peligroso que ellos. Además, el Mencho se había aliado con unos disidentes del cártel de Sinaloa que querían eliminar del poder al Mayo y a los Chapitos para hacerse con el control. El principal de esta disidencia era Damaso López, quien buscaba arrebatarle el puesto a los menores y a Zambada. El secuestro inmediatamente tuvo repercusión inmediata.
todos los miembros de alto rango del cártel de Sinaloa intercedieron, desde el propio Mayo Zambada hasta Rafael Caro Quintero, e inclusive algunos miembros del gobierno metieron la mano, porque se sabía que si algo le pasaba a los Chapitos, las repercusiones serían catastróficas a nivel general. Se desataría una guerra entre criminales sanguinarios. Cuando la noticia llegó a los oídos del Chapo, la reacción fue simple pero concisa. Guzmán juró que si algo le sucedía a sus hijos, no tendría piedad alguna con los miembros del CJNG, ni con sus familiares, ni con mucho menos con el Mencho y sus seres queridos. Si osaban a tocarle un pelo a sus hijos, desataría una carnicería, inundando las calles de todo México con sangre, pues algo que lleva bien marcado este monstruoso hombre es la barbárica violencia y la venganza tatuada en su mente. La guerra entre cárteles sería desastrosa, acabando con todos a su paso, incluso con ellos mismos. Los cárteles se devorarían unos a otros en esta guerra. Por eso se decidió tomar acciones diplomáticas para evitar un baño de sangre. El mismo Ismael Zambada sería quien iniciaría conversaciones para llegar a un acuerdo pacífico. La condición del Mencho era clara: quería Puerto Vallarta para él solo y su cartel, y sabía que tenía ventaja al tener a los Chapitos en su poder, pero también reverberaban las amenazas y las advertencias del Chapo. La venganza sería brutal, por lo que él también tenía que actuar con cautela y saber aprovechar tener a los menores en su poder. Se dice que después, miembros del cártel de Sinaloa irrumpieron en el penal en el que se encontraba Rubén Oseguera el Menchito, el hijo del Mencho, y lo secuestraron también. De esta manera, se equilibró la balanza entre los bandos. Si a los Chapitos les llegaba a suceder algo malo, el Menchito le esperaba un destino 100 veces peor y viceversa. Al final, la situación se dio, los Chapitos y compañía fueron liberados 5 días después sin un solo rasguño, y las cosas quedaron en tablas tras tensas horas que albergaban un mal augurio. Para finalizar, tiempo después tanto Archibaldo como Jesús se volverían dos de los hombres más buscados por la DEA, debido al tráfico masivo de fentanilo a suelo estadounidense y por otras prácticas ilícitas. Actualmente, los Chapitos fungen como líderes de un gran porcentaje del cártel de Sinaloa, extendiendo sus fechorías por doquier. Sabiendo todo esto y concluida la nota, pensemos por un segundo: ¿qué hubiera pasado si el Mencho se hubiese atrevido a hacerle daño a los Chapitos? Probablemente México se hubiese hundido en una sanguinaria guerra sin escrúpulos, en la que las personas inocentes tendrían que sufrir los estragos del intercambio de odio, brutalidad y fuego entre dos cárteles, y probablemente se hubiesen unido mucho más, que no poseen pizca de humanidad alguna. Las consecuencias hubiesen sido terribles para México y para el narcotráfico en sí mismo. Como dije, se hubieran devorado entre ellos y acabarían con todo a su paso en el proceso, porque los cárteles no miden su fuerza y no les importa. Afortunadamente los hechos se dieron como debe ser, pero de no ser así, es mejor ni imaginarse lo que hubiese sucedido. Por eso esperamos que se acabe en algún punto este asunto del narcotráfico y que la paz reine en México, Latinoamérica y en todo el mundo. Con esto hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Cuéntenme qué les ha parecido, qué tal todo. Recuerden dar un buen like, un comentario y suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse nada. Hasta una próxima.